con la venia de vuestra majestad. Señora, le damos la bienvenida a la Casa de América, así como al excelentísimo señor ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, al excelentísimo director del Instituto Cervantes, al excelentísimo señor almirante general jefe de Estado Mayor de la Defensa, al excelentísimo señor almirante jefe de Estado Mayor de la Armada, excelentísimos señores embajadores, autoridades civiles y militares, señoras y señores, buenos días y bienvenidos a la Casa de América. Esta mañana se presenta en esta institución una serie de exposiciones virtuales del proyecto La herencia española en los Estados Unidos de América, alojadas en la plataforma del Google Cultural Institute. Este es un proyecto del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación que se presentó a sus Altezas Reales los Príncipes de Asturias el pasado mes de noviembre en la sede de Google en California. Este proyecto es relevante porque permite la divulgación de la presencia española en Estados Unidos de América, presencia que se remonta a 1513, cuando el marinero Ponce de León llegó a las costas de la Florida. Este año conmemoramos ese quinto centenario. Se da la circunstancia que una de las exposiciones virtuales, la exploración del Pacífico, 500 años de historia, es también física, la podrán ver esta mañana. Una exposición del Museo Naval que alberga la Casa de América y que se inauguró el pasado mes de octubre, en el que se conmemora la gesta de Vasco Núñez de Balboa cuando llegó al Pacífico también en 1513, así como los exploradores y navegantes españoles que visitaron, que navegaron por la costa oeste de Estados Unidos. Me refiero a Bodega Cuadra, Morel de la Rúa, Martínez Veterano, que también llegaron a Alaska. Las tecnologías de la información y el conocimiento y Google, a través del Google Cultural Institute, permiten una difusión masiva del conocimiento, del arte, de la historia, en definitiva, de la cultura. Esta iniciativa permitirá acercar a los estadounidenses la historia de su país y les ayudará a recordar que España ha tenido un papel importante en los orígenes de su nación. Todo ello con el objetivo de estrechar los vínculos entre los dos países. Muchas gracias. Toma la palabra doña Bárbara Navarro, directora de Relaciones Institucionales de Google. Gracias. Muchas gracias, señora ministra de Asuntos Exteriores, autoridades, señores y señoras. En primer lugar, para nosotros, para mí, es un honor estar hoy aquí y compartir con ustedes esta iniciativa que lleva por título, como ya han mencionado, La herencia española en los Estados Unidos de América. Este proyecto, que lo hemos desarrollado con las instituciones que están aquí hoy presentes, se recoge bajo el paraguas del Cultural Institute, iniciativa que tiene por objeto democratizar el acceso a la cultura. A veces nos preguntan por qué desarrollamos este tipo de iniciativas, pero si nos vamos a la misión de Google, esto se entiende fácilmente. Nuestra misión no es otra que organizar la información del mundo y hacerla útil y accesible universalmente. Se entiende, por tanto, que trabajar para que los contenidos culturales sean accesibles a nivel global está totalmente alineado con nuestra misión. Es cierto que el interés por desarrollar estos proyectos no se agota aquí. Por una parte, como antes decía, desde Google apoyamos y promovemos iniciativas basadas en la digitalización de contenidos culturales para que cualquier persona, desde cualquier lugar del mundo, tenga la oportunidad de acceder a la cultura. Por otro lado, también pretendemos que esto se haga de una forma distinta, distinta a los canales tradicionales, que se pueda interactuar con la cultura. La digitalización es, a su vez, un aliado para la preservación del patrimonio cultural en beneficio de generaciones futuras. Por supuesto, también lo es, y esto es muy importante cuando hablamos de marca España, para la proyección internacional de los países. Permite abrir sus puertas a todo el mundo y permite que todos conozcan de la riqueza de un territorio. Las iniciativas que desde Google España promovemos para explotar este valor que la tecnología aporta a la cultura son muchas y diversas. Our Project, World Wonders, Viajeros extranjeros en España, todas comparten un mismo objetivo: acercar la cultura a los ciudadanos y apoyar y difundir la fortaleza de la marca España dentro y fuera de nuestras fronteras.
La herencia española en los Estados Unidos de América es un buen ejemplo de ello. De una forma muy visual, es sencillo navegar y permite al visitante sumergirse en siglos de historia, convirtiéndose en un instante en protagonista principal de la misma. Al mismo tiempo pone de manifiesto los vínculos que existieron entre Estados Unidos y España, que aún hoy permanecen presentes y remarcan la huella española. En definitiva, convendrán conmigo en que la riqueza artística y cultural de un país no se puede medir sin llevarla más allá de los emplazamientos y recintos donde se encuentra. Y en una era donde todo converge hacia lo digital, esta es una oportunidad que no debemos dejar pasar. Este es un año significativo, sin lugar a dudas. Hemos celebrado numerosas conmemoraciones relacionadas con la Nueva España. La tecnología nos ha servido para construir sólidos puentes entre lo que fuimos, lo que somos y lo que nos une al resto del mundo. Yo les invito a que se sumerjan en la aventura de la herencia española en los Estados Unidos de América y estoy totalmente segura que no se arrepentirán. Muchísimas gracias y vamos a proyectar ahora un vídeo que resume en 2 minutos lo que es este proyecto. Majestad, excelentísimo señor ministro de Asuntos Exteriores, excelentísimas autoridades, queridos amigos y amigas. En un momento me voy a poner un cronómetro para no asustarles porque les aseguro que mi intervención va a ser corta, de 10-12 minutos. Resumir brevemente 300 años de presencia española en Estados Unidos y en el Pacífico es, en tan pocos minutos, un empeño muy arduo, muy difícil, pero lo voy a intentar. Estas exposiciones se componen de 7. Una dirigida al Pacífico, en la que me voy a dedicar muy poco tiempo, porque tiene una exposición física a continuación en la propia Casa de América, y 6 exposiciones virtuales sobre la presencia española en Estados Unidos. Ahí van a poder, quien entre en este magnífico proyecto de Google, podrá ver imágenes, fotografías, dibujos, recursos audiovisuales, fragmentos de vídeos, de manera que es una cosa compartida, interactiva y muy divulgativa. Y tenemos que comenzar ya, sin más, y como digo brevemente, sobre lo que significó la presencia de España en el Pacífico. España, en realidad, Cristóbal Colón lo que buscaba eran las Islas de las Especias y se topó con América. A partir de ahí se siguió buscando las Islas de las Especias, de la nuez, del clavo, que eran los recursos más valorados en su época. Y Núñez de Balboa descubrió el Océano Pacífico, el extremeño Vasco Núñez de Balboa.
Después de eso fue Magallanes quien recorrió el Pacífico en una inmensa hazaña absolutamente increíble para la época. No pudo culminarla, lo tuvo que culminar Juan Sebastián Elcano, la hazaña de circunnavegar el globo. Pero España no consiguió dominar el Pacífico hasta que no se encontró la ruta de vuelta entre Asia y América. Estaba prohibida, las corrientes lo impedían y tuvo que ser el fraile Andrés de Urdaneta la que encontró por el norte la ruta de vuelta. A partir de entonces, España dominó el Pacífico. El Pacífico se llamó el Lago Español o el Mar Español y estableció la ruta del Galeón de Manila. Y España se lanzó a una frenética actividad exploradora por el Pacífico con nombres insignes como Sarmiento de Gamboa, Fernández de Quirós, Báez de Torres, Álvaro de Mendaña. No puedo seguir hablando del Pacífico, podría extenderme muchísimo más, pero tenemos que entrar ya en lo que es los 6 contenidos de la exposición virtual sobre los Estados Unidos. Permítame que beba un poco de agua porque si no me quedo seco. En el año 1513 Juan Ponce de León llega a los Estados Unidos, lo que llamó Tierra de Bimini. La figura de Ponce de León, que por cierto llegó en Cabo Cañaveral, donde 400 años después Estados Unidos lanzaría su primer cohete a la Luna, está asociada con la leyenda de la fuente de la eterna juventud. No es cierto, no es seguro que buscara, pero aquí tenemos un magnífico diorama cerca de Florida, donde Ponce de León mira pensativo a la supuesta fuente de la juventud. Después de eso, España exploró profundamente por mar y por tierra el territorio de los Estados Unidos. Este es uno de los más insignes y más conocidos recorridos. Álvar Núñez Cabeza de Vaca realizó la más asombrosa hazaña de todos los tiempos, recorrer a pie los Estados Unidos por el sur con 3 acompañantes, realizando curaciones milagrosas. Le esperaban en las tribus si no les hubieran matado, sin duda, y en esa tribu sanaba a los enfermos rezando una oración. Y recorrió, como digo, todo el sur. Y luego hubo nuevas exploraciones, muchas exploraciones. Hernando de Soto es el siguiente que vamos a ver. Hernando de Soto recorrió profundamente el este de los Estados Unidos durante 2 años. Pero les voy a mostrar una imagen que representa todo un cambio o todo un significado de época. La muerte de Hernando de Soto y su enterramiento en el Mississippi. Esta foto, esta imagen cambia la historia de América, porque Hernando de Soto había determinado ya los lugares de colonización, de establecimiento de ciudades en el este de Estados Unidos, pero su muerte a causa de la malaria y enterramiento en el Mississippi frustró sus planes. España se retiró y dejó el campo libre a los ingleses. De no haber ocurrido esto, la historia del mundo sería otra. Y si esta imagen muestra la retirada de España de un lugar, esta otra muestra la entrada de España en otro. Este es el fraile Marcos de Niza, contemplando, supuestamente, porque era al atardecer, una ciudad de oro, una de las 7 ciudades de Cíbola, ciudades legendarias que al parecer habían fundado unos obispos españoles en su vida de la península ibérica. Avisó al virreinato de que había descubierto esa ciudad de oro, pero luego, cuando se organizó la expedición de Vázquez de Coronado, resultó que no era una ciudad de oro, era una ciudad de adobe, era una ciudad de barro. Estuvo a punto de ser colgado, por cierto, pero a pesar de eso, España colonizó el oeste de los Estados Unidos con sucesivas exploraciones, como la propia de Coronado, Juan de Oñate, colonizó el oeste, Texas, Arizona, Nuevo México, Colorado, y dejó una impronta especial. El Gran Cañón del Colorado es uno de los recursos que pueden verse en la exposición de Google mediante las técnicas audiovisuales que podemos encontrar. Y tenemos que saltar al siglo XVIII para encontrar la colonización de California, la última que realizó España en el territorio de los Estados Unidos, con una figura gigantesca, Fray Junípero Serra, mallorquín. Sin su determinación y su empeño en fundar California en lo que se llamó la Santa Expedición, porque era una expedición considerada santa para evangelizar a los indígenas y proteger aquella y tomar posesión para España de aquella parte del Pacífico norteamericano, fundó la misión del Carmel, que se convirtió en el embrión de la gran cadena de misiones californianas. Y ahora vamos a pasar ya al siguiente capítulo. Instituciones españolas en los Estados Unidos. Son varias las instituciones en las que se apoyó España para colonizar, pero tengo que destacar una por encima de todos, la misión. Este es un modelo de misión, pero la misión no era una simple iglesia, no. La misión y el modelo de colonización a través de la misión es de las cosas más originales, más sutiles y más inteligentes que ha realizado España, porque había nacido ya la leyenda negra, estaba en boga ya, y Felipe II y sus consejeros diseñaron un sistema distinto. Eran frailes los que avanzaban, convocaban a los indios de los contornos y no solo les adoctrinaban en
la religión católica. La misión tenía miles de hectáreas, tenía talleres, edificios, campos de cultivo, huertas, frutales, pastos, bosques. Podía ocupar varios cientos de miles de hectáreas. Y por eso los indios no solamente eran adoctrinados en la religión, sino que se les enseñaba ganadería, agricultura, talleres, oficios, artes, letras, música, de tal manera que se les imbuía de la cultura occidental. Eso salvó a los indios al oeste del Mississippi, donde estuvieron los españoles, porque cuando entraron otras civilizaciones ya estaban integrados en la cultura española. España fundó cientos de misiones de este tipo, porque la misión, cuando cumplía 10 años, se convertía en pueblo regido y administrado por los propios indios, y los frailes avanzaban. He aquí una de las misiones, quizá la más conocida. Se llama San Antonio de Valero, pero todas la conocen y la habrán visto en las películas por El Álamo. Pasemos al siguiente. Muchas misiones, como he dicho, se convirtieron en pueblos, pero otros pueblos fueron fundados ex novo, con la planta española, la planta hispana que opera desde Colorado hasta la Patagonia, rectangular, con la Plaza Mayor como centro de la vida ciudadana, y todavía reconocible esa planta en todas las ciudades, como digo, de toda la América hispana. Desde Los Ángeles, donde todavía subsiste el pequeño kiosco de música, y miren ustedes en lo que se ha convertido la gran ciudad de Los Ángeles. Pues bien, en todas las ciudades, incluso en las más grandes, San Francisco, San Diego, San Agustín, San Antonio, se puede, y por supuesto Bogotá, Quito, todas las demás, se puede reconocer la primitiva planta española. España pobló el territorio con fortalezas, con presidios, que no eran prisiones, eran guarniciones que llamaban de frontera para protegerse de los indios y contra la ocupación de otras potencias que querían tomar parte en el botín de América. Presidios como el Castillo de San Marcos, como la Batería de San Joaquín, como Fort Matanzas. Y también introdujo, es un elemento de colonización, pero también introdujo el rancho. Los ranchos tomados de los cortijos andaluces no eran, como se puede ver, lugares apacibles, eran verdaderas fortalezas. Aparte de ser lugares autosuficientes donde se producía absolutamente de todo, eran fortalezas donde no había ventanas sino torreones, porque los ataques de los indios eran constantes en aquel lugar. Sin embargo, debemos seguir en esta apretada síntesis para ver la herencia material. En la herencia material, que es abundante, quiero detenerme en un aspecto importante, el manejo ganadero. Todos hemos visto en las películas del oeste, del western, como una seña de identidad del mundo americano, el manejo ganadero. Sin embargo, este manejo ganadero, que parece de un campo de Texas o Arizona, son las marismas del Guadalquivir, el Parque Nacional de Doñana. Todo el manejo ganadero del oeste, todo lo que hemos visto en las películas sobre el oeste procede de las marismas del Guadalquivir. La vaca, la oveja, el caballo, el rodeo, el jinete, las espuelas, la montura, absolutamente todo de la A a la Z proviene de la cantera de las marismas del Guadalquivir, útero verdadero del mundo rural y ecuestre. Yo suelo decir que John Wayne es un vaquero de las marismas del Guadalquivir, así de simple. Bien, podemos seguir hablando de otro anecdótico realmente, pero interesante, el recuerdo material de España, el dólar. Cuando se independiza las 13 colonias, necesitan acuñar moneda, porque ya no podían depender de la libra esterlina, y recurren al dólar. Y el dólar era la moneda española real de A8. De tal manera que el dólar, y se llamó dólar español en un principio, era la moneda española real de A8, de gran peso, de gran contenido, de gran prestigio en toda la América hispana y, desde luego, moneda corriente en la América hispana. Fueron llamados, como digo, dólares españoles, y todavía el signo del dólar coincide con las columnas de Hércules. Pasemos a la herencia intangible. Nos queda poco, yo creo que voy bien de tiempo. La herencia intangible quizá es la más importante, porque es la que ha quedado en los genes de los 53 millones de hispanos que viven en los Estados Unidos. La herencia intangible que se manifiesta en cosas como la lengua tan importante. Gracias a la expansión española, la lengua española hoy es la segunda del mundo occidental, y España camina, Estados Unidos camina hacia un deseable bilingüismo en inglés y en español, y está poblado de nombres españoles. Otro es la religión. La religión, realmente, si no hubiera sido por España, la religión católica sería hoy una mera anécdota, pero España asumió sobre sus espaldas, por encargo del Papa, la evangelización de las Indias. Eso costó mucho, en vidas humanas, en esfuerzos, en recursos, pero España lo asumió, la corona española, con mucha generosidad, y convirtió al continente americano en un reducto de la fe católica.
Y finalmente, como herencia intangible también, la filosofía de vida, las costumbres, lo que se llama la cultura hispana. Una cultura que está plagada de valores, que tiene sentimientos de gran solidaridad, de generosidad, de sentido familiar, de comunicación. Realmente en los Estados Unidos quedan continuas muestras. Todavía se celebran los moros y cristianos en Estados Unidos, los matachines, las fiestas, el San Isidro. Aquí tenemos algunos ejemplos. No se aprecia demasiado bien, pero os quiero decir, esto por ejemplo, a la derecha vemos la Plaza Mayor de Santa Fe, a la izquierda vemos una familia comunicándose. En definitiva, la cultura hispana ha quedado prendida de esos 53 millones de hispanos y eso es lo que nos une mayoritariamente con España. Yo creo que debemos pasar al quinto de los apartados, quinto capítulo, los caminos españoles en Estados Unidos. Aquí en la exposición podrán ver tres: el Camino Real de los Texas, la ruta de Juan Bautista de Anza y el más importante, el Camino Real de Tierra Adentro. Iba de México a Santa Fe, de Nuevo México, y por él el Virreinato de Nueva España organizaba cada 2 años una gran caravana con personas, con colonos, con ganados, con semillas, que introdujeron en el suroeste de los Estados Unidos toda la cultura material e inmaterial española. Al llegar a Santa Fe se diseminaban por Texas, por Arizona, por Colorado, y realmente el Camino Real de Tierra Adentro, si vemos la imagen de la caravana, era toda una épica, tenía toda una épica porque duraba 6 meses con toda clase de vicisitudes el viaje, desde asaltos de los indios, de malhechores, la llamada Jornada del Muerto ya en Estados Unidos, donde 100 kilómetros sin un solo manantial de agua. El Camino Real de Tierra Adentro fue de las cosas más importantes para la colonización de España en Estados Unidos. Y llegamos al último, creo, si no me equivoco, de los capítulos. Nadie sabe, o muy pocas personas saben, que España ayudó decisivamente a la independencia de los Estados Unidos. Las 13 colonias se independizaron de Inglaterra en una feroz guerra y Francia de inmediato ayudó a las 13 colonias. Pero España al principio se mantuvo un poco al margen, pero ayudó de una manera subrepticia. Y fueron 2 personajes claves los que lo hicieron. Carlos III, un gran rey porque consiguió, después de un siglo XVII muy decadente para España, elevar el nivel de prestigio a España que le correspondía por su inmenso imperio. Se canalizó una gran parte de ayuda financiera y de armas, municiones, pertrechos, mantas, vestuario y muchísimo dinero a través del financiero Diego Gardoqui de Bilbao, que fue luego el primer embajador de España en Washington. Durante los primeros años esta ayuda fue clandestina, de ese tipo, logística, hasta que entró en acción Bernardo de Gálvez, hasta que España declaró formalmente la guerra a Inglaterra y el gobernador de la Luisiana, que era Bernardo de Gálvez, entra en acción en una fulgurante campaña, desaloja todas las colonias inglesas del Mississippi y en una brillante acción toma Pensacola, penetrando con su barco el Galveston, cañoneado por los cañones ingleses y sin poder, con un valor extraordinario, y no le llegaron a alcanzar. Gracias a ello, Gálvez liberó no solo el Mississippi, sino el Golfo de México para la causa independentista norteamericana, y esto realmente volcó la balanza de la guerra y, como reconoció George Washington, la entrada de España sería definitiva para conseguir la independencia. Y yo creo que estamos terminando ya. Solamente me queda, y estoy muy bien de tiempo, 3 apreciaciones. Como resumen de todo esto, yo resumiría las 3 grandes aportaciones de España, de las contribuciones a los Estados Unidos, en 3 elementos. Primero, el conjunto de las exploraciones y navegaciones, impresionantes, recorrieron todos los Estados Unidos. En segundo lugar, la supervivencia de las tribus indias a través de las misiones, modelo ejemplar de humanidad que ha permitido que las tribus indias al oeste del Mississippi sobrevivan y cada vez en situaciones más prósperas. Y en tercer lugar, ha dejado el país impregnado de eso que se llama la cultura hispana, compuesta por el idioma, religión, filosofía de vida, costumbres, una filosofía plagada de valores que son la que comparten los 53 millones de hispanos que viven desde California a la Florida. Pues muchas gracias. El excelentísimo señor ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación clausura este acto. Muchas gracias. Señora, puesto que estoy en la Casa de América, empezaré con una anécdota que me contó hace unos meses la canciller colombiana. Me dijo la canciller que los ministros de Exteriores en todos los países de todo el mundo somos como los perros de rancho, no hemos visto.
Se nos encierra cuando hay fiesta y se nos suelta cuando hay problemas. Por fortuna eso no es siempre así y hoy estamos celebrando una auténtica fiesta en esta presentación del legado español que presentaron los príncipes de Asturias en California y que hoy presenta en España Su Majestad la Reina. La reina que vivió su infancia en Alejandría sabe que uno de los sueños de la humanidad ha sido siempre reunir todo el saber en un solo centro. Muchos siglos después de que se hundiese la Biblioteca de Alejandría, otro poeta americano, José Luis Borges, dijo que él se figuraba el paraíso como una especie de biblioteca. Esa biblioteca en la que cabe todo el saber de la humanidad es Google. Google, que precisamente por esa característica de universalidad recibió el Premio Príncipe de Asturias del año 2008 y lo recibió, leo textualmente el acta del jurado, por poner de forma instantánea y selectiva al alcance de centenares de millones de personas el enorme caudal de información de Internet, contribuyendo así al progreso de los pueblos. Pero si Google en general y en primera instancia da un acceso ilimitado a la multitud de datos que navegan por la red, el Google Cultural Institute ofrece además un sello, un marchamo de seriedad y de veracidad intelectual. Es una manifestación más del poder que las redes sociales tienen en estos momentos en el mundo. Baste aquí recordar, y sigo en América, que si Fidel Castro tardó 3 años en llegar de Sierra Maestra a La Habana, en pocas horas la inmolación de un vendedor tunecino provocó, gracias a las redes sociales, un incendio en todo el mundo árabe que todavía no ha terminado. Siendo esas las posibilidades que ofrecen las redes, siendo esas las posibilidades que ofrece Google, es una extraordinaria alegría, la fiesta de la que hablaba, el que España haya tenido acceso a Google, a este instituto, a través de esta exhibición, que será la primera de otras muchas. En esta exposición, como se ha visto gracias al historiador que ha hecho esa magnífica presentación, hemos tratado de decir al pueblo americano, la mayoría del cual no sabe que estas son las realidades de la vida, que hace muchos años nuestros antepasados murieron y vivieron allí, que fundaron catedrales, levantaron escuelas y llevaron la civilización. Por eso el mensaje que transmitimos es a la vez un mensaje de difusión y de legítimo orgullo. Y es también una imagen que queremos, con la que queremos afianzar la identidad de esos 52 millones de hispanos que son los herederos de este legado. Lo hicimos con los príncipes en California, en Mountain View, en un sitio que está entre dos pueblos, con sonido español, Palo Alto y San José. Y lo hacemos hoy en Madrid, en presencia de Su Majestad la Reina, porque, como dijo un escritor ayer, un abogado que escribió un artículo en ABC, Marca España, que yo no conocía, pero que me apresuré a invitarle a que compartiese hoy estas alegrías con nosotros, decía ayer, explicar aquí en España las realidades de nuestra excelencia es más complejo que hacerlo en el extranjero, pero también necesario. Y añadía el ilustre abogado que si contamos con el favor de gran parte del país, si contamos detrás de nosotros con gran parte de la nación, no será entonces necesario vender nuestras realidades, nos las comprarían. Por desgracia, no ha llegado todavía ese momento. Y la última oleada de observaciones que ha hecho el Instituto Elcano demuestra algo que ya sabíamos.
La imagen de España es infinitamente mejor en el exterior que en el interior. Los que peor valoran a España son los propios españoles, y eso es algo en lo que tenemos que combatir. Este seminario no va, esta exposición, esta exhibición, a diferencia del que se está inaugurando hoy en Barcelona, no va contra nadie, va a favor de todos. No falsifica la historia, la explica. Recupera el espíritu que hizo posible la transición, buscar lo que nos une y no lo que nos separa. Busca, en definitiva, explicar que España ha sido, es y será una gran nación, porque esta exhibición forma parte de un proyecto mayor al que se ha referido nuestro amable presentador, a quien se deben los contenidos de esta magna exhibición, el proyecto de la marca España. Proyecto de la marca España que pretende difundir la imagen de España dentro y sobre todo fuera de España. Y difundir la imagen no es una originalidad, no es una innovación, no es una ocurrencia que haya tenido este gobierno. Ya en el siglo XVIII había un valenciano que se llamaba Forner, que decía literalmente que en toda la Europa está hirviendo de furor por intentar demostrar cada nación sus méritos culturales que las demás naciones se lo disputan. Y si eso era entonces así, hoy es más necesario que siempre, en que el mundo está internacionalizado, que de la imagen que tengan los demás de nosotros dependerá nuestra presencia internacional y dependerá incluso nuestro bienestar económico. España sigue necesitando ahorro para financiar su economía, sigue necesitando inversiones para crear empleo, sigue necesitando exportaciones para dar puestos de trabajo a los españoles que no lo tienen y sigue necesitando que nuestras empresas sigan conquistando mercados en el exterior para salir de la crisis en la que hemos estado. Eso es el propósito de la marca España, y al propósito al servicio de la marca España están todos los agentes que pueden colaborar a difundir esta imagen. Empezando por la Corona, primera embajadora de la marca España, pero detrás tienen que estar nuestros cooperantes, nuestros gastrónomos, nuestros literatos, nuestros cooperantes, nuestro sistema de salud, en definitiva. Todo eso que es resaltar la excelencia de España. Y hemos querido hacerlo con muy pocos medios. Si decía que esta es una exhibición, una obra que no va contra nadie, viendo a Fray Junípero Serra, esta es una obra profundamente franciscana. Se dice que los gobiernos son siempre un gobierno de coalición, aunque haya mayoría absoluta entre el ministro de Hacienda y todos los demás. Yo estoy entre todos los demás. Y por eso, para esta exhibición, no hemos contado con un solo euro. Hemos contado con el entusiasmo de muchísimas personas que han creído en su deber patriótico de difundir la imagen de España y que han colaborado con enorme entusiasmo y con la brillantez que todos ustedes conocen. Y lo hemos hecho en Estados Unidos, y empezando en Estados Unidos por los dos estados en donde la presencia española es más fuerte, en California y en Florida. Y lo hemos hecho porque queremos reivindicar el legado de España allí. Queremos recordar que si, como decía Marías, América es el otro lóbulo que completa Europa para formar Occidente, Estados Unidos entró en la civilización occidental gracias a eso que hemos llamado la herencia inmaterial española. Y quiero decir que este no es un esfuerzo aislado. Nos acompaña hoy el director del Instituto Cervantes, que está haciendo una meritoria labor en difundir ese activo que es la lengua española. En los últimos días, Víctor me ha dado muchas alegrías. Hemos firmado en Harvard el Observatorio de la Lengua y la Cultura Española. Hemos firmado con México un acuerdo que nos permite disponer de sus consulados y los centros culturales en los Estados Unidos para difundir este legado. Y va a hacer lo mismo
en Colombia y con el resto de los países que componen nuestra comunidad histórica. El Instituto Cervantes está desarrollando además una labor meritoria de hermandad con los otros países de América. Hace unos días inauguramos en España el Centro Mexicano en el Instituto Cervantes en Madrid. Y ese es el camino que nos espera en estos momentos. Y hemos querido estar en Estados Unidos porque no solo compartimos pasado, compartimos presente y sobre todo queremos compartir futuro. Verán ustedes en esta exposición dos de los lemas más bonitos que los españoles llevaron a América. Junípero Serra decía, siempre adelante. Ponce de León decía, el sueño sigue vivo. El sueño sigue vivo en las relaciones bilaterales que tenemos con los Estados Unidos, unas relaciones espléndidas en lo político y en lo cultural. Somos socios comunes en la OSCE y en la NATO. Y vamos a ser socios muy pronto, y España va a ser avanzada, como lo fue en aquella época, en la negociación de un tratado de comercio y de inversión transatlántico entre la Unión Europea y Estados Unidos, que dará a luz en muy poco tiempo la zona de libre comercio más grande del mundo. Hoy compartimos el 50% del Producto Interior Mundial, una cifra parecida del comercio sumando importaciones y exportaciones, y más del 60% de los flujos de inversión directa. Y con los Estados Unidos, y gracias a ese acuerdo, vamos a dar el salto al Pacífico, el lago español, como se llama. Por eso España es la primera observadora en la Alianza del Pacífico, y ayer mismo tuve una reunión con la ministra peruana para hacer de los observadores prioritarios, primeros, que más valor añadido tengan, una especie cualificada. Termino, una fiesta para todos los que creemos en España. Y créame que no se puede hacer política si uno no tiene una noción muy clara de lo que significa su país. Lo decía muy bien de Gaulle en sus memorias de guerra. Yo siempre he tenido una cierta idea de Francia. Me la dictan la razón y el sentimiento. Los que estamos aquí también tenemos una idea de España, una idea muy clara de España, una idea que nos da la razón, la verdad histórica, pero que también nos la da el sentimiento, y de eso no hay que avergonzarse. Decía Unamuno en el sepulcro del Quijote que solo los apasionados son capaces de alumbrar obras verdaderamente fructíferas y duraderas en el tiempo. Y esa ilusión es la que ha hecho posible esta exhibición. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. El acto ha concluido y les invitamos a que visiten la exposición del Pacífico que alberga la Casa América. Gracias.